Ok, yo creo que podemos ir comenzando, así aligeramos el tiempo y los ponentes tienen más tiempo para sus presentaciones y luego para el debate. ¿De acuerdo? Bien, pues buenas tardes o buenos días según el lugar geográfico en el que os encontréis. Como habréis podido advertir, no soy Rafael Repiso, me gustaría, pero no soy Rafael, aunque creo que lo voy a tener que perseguir por las redes por la foto que puso sobre mí para publicitar el flyer del evento. No, es una broma. Rafael, un abrazo infinito por todo el esfuerzo y la generosidad que tienes en la gestión de todos estos eventos. Para mí realmente es un verdadero placer estar hoy para moderar un tema en el que estoy muy metido a nivel de investigación y a nivel de docencia desde hace muchos años, que es el tema de la web y específicamente la web aplicada a revistas científicas y además rodeado pues, de tres fantásticos ponentes para la sesión de hoy. La idea, como saben, en estas Intercrecs es tener un punto de encuentro con un carácter internacional en el que podamos debatir en castellano sobre el tema de la edición científica y específicamente pues, aplicado a las ciencias humanas y a las humanidades. Aunque bueno, puede ser extrapolable luego a otras áreas, pero fundamentalmente en estas disciplinas. Y en el caso de hoy, un tema que, bueno, parece que se ha hablado mucho, pero realmente no se ha hablado tanto sobre la influencia que puede tener la web y todos sus canales para los procesos de comunicación, de difusión, de consumo, incluso de evaluación de la actividad científica. Y en ese sentido, estoy muy contento de tener pues, a Ítalo, a Lluís y a Isidro para el debate de hoy. En primer lugar, y voy a intentar ser breve con la presentación de los tres ponentes para que tengan más tiempo para sus presentaciones. En el caso de Ítalo, licenciado en Biología, actualmente es responsable de Tecnologías de Información en la Universidad Pontificia Católica de Valparaíso, en Chile. Además, con una amplia formación desde el punto de vista institucional en la Universidad de Formación de Equipos Editoriales, tanto a gente de la universidad como a sociedades científicas, con un carácter además con un componente técnico por su formación también en informática y coautor de una obra sobre buenas prácticas en edición. Por lo tanto, aporta a este debate su visión institucional, estar desde la parte de la institución de la editorial y esa parte de formación a equipos editoriales de revistas, muy importante. En segundo lugar, tengo el placer de compartir espacio con Lluís Codina, profesor titular en la Universitat Pompeu Fabra, en Barcelona, coordinador del grupo Digidoc, uno de los grandes grupos en España que ha tratado la web desde el punto de vista de la información, documentación y comunicación, desde el cual pues, se han desarrollado muchos portales de información, software y se han centrado fundamentalmente en el estudio de lo que llaman esos sitios ricos en contenido, en el que destacan los cibermedios, destacan las universidades, destacan los museos. Dentro de esos sitios ricos en contenido se han centrado fundamentalmente en el desarrollo de modelos de evaluación de la calidad de sitios web, aspecto que es muy importante para el debate que tenemos hoy. Y dentro de estos modelos de evaluación de la calidad, pues la identificación, la interpretación de indicadores web de carácter cualitativo, como pueden ser indicadores relacionados con la usabilidad, la accesibilidad, la arquitectura de la información y que luego pues, pueden influir de alguna manera en el posicionamiento académico web. Gracias, Luis, por estar. Y finalmente tenemos a Isidro Aguillo. Isidro, igualmente licenciado en Biología, como Ítalo, en la especialidad de Zoología por la Complutense, si no me equivoco, además con un máster en Ciencias de la Información en la Carlos III y un DEA en la Universidad de Granada. Sí, no me he dejado nada importante. Trabaja en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y es el creador responsable del Laboratorio de Cibermetría, que también junto a Digidoc es uno de los grandes polos de investigación de la web. En este caso, Isidro más centrado en el diseño y evaluación de indicadores de corte más cuantitativo. Además, responsable editor de la primera revista electrónica revisada por pares, que fue editada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que fue Cybermetrics, y editor de distintos rankings, lo más famoso, pues el ranking web de universidades y de repositorios, entre otros productos que ha elaborado.
Y, bueno, diseñador del Webometrics Ranking en el sentido del indicador, que a veces se habla del producto, pero no tanto del indicador. Y el Webometrics Ranking es una expansión del factor de impacto web que en su día creará Inversion. Muchísimas gracias, Isidro. Y bien, la dinámica del evento va a ser, vamos a tener 3 ponencias, va a comenzar Ítalo, en segundo lugar le seguirá Lluís y finalizará Isidro. Cada ponente tendrá 15 minutos aproximadamente para hablar y cuando finalicen tendremos un turno de debate en el que hablaremos tanto de cuestiones propias de la ponencia como aspectos relacionados con la web y las revistas que puede que no hayan sido en las ponencias, pero que son interesantes, y abriremos igualmente el turno para las personas que están escuchándonos, que les agradezco mucho la atención. Y sin más dilación, Ítalo, por favor, puedes compartir la pantalla y así comenzamos con la primera de las ponencias. Muchas gracias. Ok, muchas gracias por la invitación. Vamos a compartir la pizarra acá. Ya. ¿Ven mi presentación, cierto? ¿Alguien que me confirme? Sí, Sí, perfecto. Sí. Listo, sin más dilación, ¿ya? La pregunta que me llevó a esta instancia es, bueno, ya les agradecí, disculpen, yo pongo el caballo ante la carreta ante los caballos. Que si estamos publicando pensando en la web, ¿ya? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Nosotros, como editores, y las revistas como editoras de contenidos científicos, siguen publicando pensando en el papel, ¿ya? Entonces, si nosotros pensamos quiénes son las bases de la promoción de conocimiento, los que generan conocimiento, está compartida. Son los autores cuya labor es generar conocimiento, investigar, tratar de que sus artículos sean aceptados, por supuesto, ¿ya? Esa es la curva más pronunciada. Y los editores, que son los que hacen los filtros, ¿ya? Son los que filtran y básicamente nos seleccionan el conocimiento para que esté disponible en todas partes, digamos. Ahora, los formatos comunes de envío de manuscrito que nosotros conocemos son Word, OpenOffice, LaTeX y RTF. Esos son los más utilizados. Yo siempre digo en las conferencias que lance la primera piedra el que no ha utilizado alguno de estos programas, ¿ya? Para hacer sus manuscritos es lo que más utilizamos. Ahora, como apoyo, los artículos científicos en estos momentos siguen utilizando infografías, gráficos, tablas y ilustraciones básicamente. O sea, volvemos a usar lo mismo que se ha utilizado durante los últimos 100 años. Entonces, si nosotros pensamos los formatos actuales en los cuales se producen los artículos, ojo, yo hago la diferencia, que el manuscrito es el que viene, la obra original, y el artículo ya es algo procesado. Tenemos el PDF, el HTML y actualmente el XML. Pero el que predomina en la mayoría de las revistas es el PDF. ¿Y qué es lo que es un PDF? Una impresión en pantalla. Por lo tanto, nosotros lo que cambiamos fue la celulosa por un píxel. Entonces, si nosotros nos fijamos que todo el proceso editorial, este es un resumen por supuesto, la recepción, la revisión, la edición, la publicación de los contenidos, siguen pensando en un formato de impresión. Seguimos evacuando un formato de impresión, que es el output típico que tenemos. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar en digital, que es lo que ha ocurrido en los últimos 10 años, donde las revistas y los grandes proveedores de información han pensado en estos procesos de darle un valor agregado al artículo científico, aparecen formatos como el XML, donde la tendencia actual, promovida por PubMed hace un par de años atrás, es el formato XML JATS, que fue acogido por Cielo, por Redalic y otras empresas o instituciones que generan estos formatos de publicación. El brillo de esto es que desde un XML JATS, que es un formato XML estandarizado, se pueden generar otros subformatos. Y nuevamente pensamos en formatos de impresión. HTML, PDF, y nosotros podríamos decir que EPUB es un formato nativo digital. Sí, pero básicamente tiene las mismas herramientas que tiene el PDF. La diferencia es que se adapta a un aparatito minúsculo, ¿ya? Se adapta a la pantalla, está hecho como para aprovechar ese tipo de pantalla.
Ahora, si nosotros pensamos que en este pensamiento digital el artículo lo descomponemos, aparecen estos otros formatos que ya empezaron a adquirir cierta presencia en el mundo digital, como son los datos bajo formatos Open Data, bajo repositorios Open Data, en CSV que pueden ser reutilizados. Por lo tanto, ya el dato se transforma en una entidad en sí mismo, y al transformarlo en una entidad en sí mismo es citable, es reconocible, es recuperable y me puede llevar al artículo, al igual que las imágenes, que en sí mismas no dan mucha información, pero ya hay algunas iniciativas que lo que hacen es darle un valor agregado a las imágenes para que puedan reutilizarse. Y bueno, tenemos otros formatos multimedia, como videos, simulaciones 3D, ¿ya?, que permiten también recuperar alguna riqueza de información. Entonces, si nosotros hacemos un resumen más o menos grande, ¿cuáles han sido las nuevas formas que han nacido desde las editoriales? Y aquí no digo tanto editoriales, porque son las revistas las que llevan la punta de lanza. Las editoriales muchas veces van un paso atrás, ¿ya? Por ejemplo, las editoriales comerciales como Elsevier, como Springer, Emerald, utilizan un estándar para todas sus revistas. Por lo tanto, cuando una revista quiere innovar, se ve frenada, porque ellas están en una plataforma que es estandarizada. Por lo tanto, si a mí se me ocurre, no sé, meter algún gráfico 3D y la plataforma de ellos no lo soporta, no van a desarrollarlo por una revista, excepto que esto sea para todas las revistas. Entonces, las nuevas búsquedas y formas de cosas, cómo publicar, está como el típico video, pero ahora existen en algunas iniciativas como el video resumen. Uno de los que primero partió con esto fue Nature, ya con Nature Video, donde un autor contaba o resumía para el público su artículo. Era mucho más amigable, era escuchable cuando yo voy manejando, cuando yo voy al trabajo, puedo escuchar ese resumen. ¿Ya? El proveer diapositivas de los artículos, cosa que si yo quiero utilizar parte de esta información, por supuesto bajo política de acceso abierto, reutilización o licencias Creative Commons, puedo utilizar las diapositivas para crear mis diapositivas en PowerPoint. Audio. Hay muchas revistas que son especializadas de artes y humanidades, donde en vez de subir la partitura, puedo subir además la interpretación de la partitura. Y el audio ha tomado bastante presencia cuando nosotros hablamos de inclusión de personas con discapacidad auditiva, perdón, discapacidad visual, podemos poner audio en esos artículos. Y además tenemos estas otras iniciativas como tablas dinámicas, Tableau, que o el mismo Google tiene la posibilidad de que uno genere estas tablas. El problema es dónde las coloco para que sean utilizables, porque donde yo publico, tiene que estar la posibilidad de poder mostrar esta información, ¿ya? Además, se ha incluido lo que son los resúmenes gráficos. Esto es como muy nuevo, donde yo al autor, nuevamente, le pido que él genere un resumen gráfico, una infografía de su artículo. Hasta 10 años atrás se partió con los resúmenes estructurados, resúmenes que a las áreas de las ciencias sociales, artes y humanidades no les gustaba mucho. Pero el resumen estructurado tiene una ganancia, que es que el evaluador o el mismo lector puede hacerse una idea muy rápida de los hallazgos del artículo. Nos acostumbramos durante mucho tiempo a crear unos resúmenes que eran casi poéticos. Yo contaba una historia y era muy hermosa y yo leía el resumen y decía, ¿dónde está el resultado? ¿Dónde está qué descubriste? Pero era muy linda la historia. Con el resumen estructurado logramos tener esto un poquito más objetivo, ¿ya? Y se incluyen además lo que son los repositorios de datos, donde ya los datos toman una presencia bastante grande, ¿ya? Ahora, algunos ejemplos de iniciativas que se han hecho respecto a lo que es publicación científica. Esta diapositiva yo las voy a dejar para que ustedes después vayan y visiten por razones de tiempo, si no después yo les puedo mostrar estas revistas, pero son revistas que han tomado ciertas iniciativas. Por ejemplo, Electronic Journal of Biotechnology, ya de cerca la recomendación, es una de las revistas donde yo trabajo y de mi universidad. Nosotros partimos incluyendo videos dentro de nuestros artículos, pero tuvimos la limitante que somos publicados por Elsevier, y Elsevier no puede incrustar los videos dentro de los artículos, por lo tanto tuvimos que enlazarlos al canal de YouTube. Eso ya pierde un poco de conexión con el artículo, pero no deja de tener la presencia de que desde YouTube, desde el canal de la revista, se generan visitas al artículo. En The Scientist, ellos sí pudieron incluir
dentro del artículo, del cuerpo del artículo, figuras 3D de las moléculas. O sea, yo estoy leyendo el artículo en formato XML y está la foto de la molécula 3D que yo puedo ver. Y hay una iniciativa acá que es Jove, que es una revista que sus artículos son videoartículos, son videopapers. Están hechos de tal manera que yo los tengo que ver como un video. Entonces, el autor me cuenta el artículo y va pasando al lado lo que él va diciendo y los grandes puntos. Esto ayuda mucho a que no se exprese o sobrediga cosas de los artículos. A veces los artículos tienen mucha información que es superflua. A veces uno llega y mira y el resumen me dice todo. Jove se logró hacer que los artículos fueran como súper concisos respecto a la información, ¿ya? Ahora, dentro de las cosas que se han ido generando actualmente, que están usando las revistas, que están penetrando bastante y ayudan bastante, son los resúmenes estructurados, ¿ya? Que ya lo nombré, los resúmenes extendidos, que son resúmenes que además incluyen figuras o que incluyen tablas resumidas del mismo artículo. Son muy, muy potentes, penetran bastante, le dan mucha visibilidad a los artículos y, por supuesto, citación. Los resúmenes gráficos y los video resúmenes. Y acá también les dejo una herramienta que se llama Mindgraph, que es una herramienta, por supuesto que es de pago, que permite generar resúmenes gráficos. Tiene infografías, tiene imágenes, uno paga una membresía y uno puede generar ahí su resumen gráfico para presentarlo a las revistas. Problema que tienen muchas revistas que, como los autores, algunos no tenemos muchas habilidades para dibujar monitos, cuando nos piden un resumen gráfico, tenemos problemas ahí. Además, hay que vincular las publicaciones con los datos de investigación. Esto también es una tendencia muy actual y que ayuda bastante si nosotros pensamos en el mundo digital. Tratar de romper esta barrera de la era Gutenberg y pasar a la era digital. ¿Ya? No voy a darle nombre, porque si no tendría que decir Bill Gates y decir Steve Jobs y nombrar a Linus Torvalds, ¿ya? Así que para dejarlo solamente en la era digital. Entonces, hay algunos servicios que permiten el poder romper esto y generar esta tendencia también mundial que es el Open Data, el Open Science. ¿Ya? Figshare es una plataforma donde yo puedo subir información, puedo subir gráficos, puedo subir imágenes y que quedan reutilizables. Se le asigna un DOI y yo puedo citar la información y de ahí llego al artículo, complemento el artículo, ¿ya? Está Mendeley Data, mismo principio, pero para datos. También está Dryad, Harvard Dataverse, está el OSF, el Open Science Foundation, y Zenodo, ¿ya? Son varias herramientas, cada una tiene sus pros y sus contras, pero básicamente funcionan para que yo pueda publicar mis datos en abierto y puedan ser reutilizables, ¿ya? Que es como una de las formas. Ahora, ¿por qué hacer esto? Porque aumenta la visibilidad, aumenta el uso de las revistas, ¿ya? Y, por consecuencia, mejora el impacto. Ahora, esto está ya más o menos comprobado y según un estudio publicado por PLOS, ya esto aumentaría en un 25% la citación de los artículos. ¿Ya? Ahí también les dejo la referencia a este artículo para que le peguen una revisada y puedan sacar algunas conclusiones respecto a esto. ¿Ya? Entonces, finalmente, hay que tener claro de que la clave para poder generar nuevas formas de publicar la ciencia está en el autor, no en el editor. ¿Ya? La experiencia, a mí con varias revistas, me ha entregado esta información, porque los editores proponen ideas, pero es el autor el que tiene en su diseño experimental que generar esta forma de comunicar la información. Y ahí es donde topamos, porque el autor es investigador, es docente, es autor, y es mil cosas más dentro de las universidades, los que trabajan en universidades. Entonces, ¿cuándo tienen tiempo? Entonces, para eso lo que hay que hacer es tratar de buscar formas de incentivar esto, promoverlo o generar equipos que apoyen a los autores. Porque de repente al autor no se le ocurre el filmar un video, no se le ocurre el que estos datos podrían mostrarse de otra forma, mostrarse dinámicamente. Y hay que ayudarlos en eso. Y para eso sería necesario generar equipos expertos en visualización de datos o database,
¿ya? Profesionales con conocimiento de gráfica, infografía, diseñadores gráficos, que se les haga una formación en ciencia, que sepan comunicar ciencia de una manera entretenida. Ahí articulan muy bien algunas personas que saben de pedagogía. Las personas que tienen conocimiento de pedagogía de la ciencia articulan súper bien porque saben decir las cosas de una manera mucho más entretenida, más lúdica, ¿ya? Y además siempre cuando uno tiene una idea loca, yo siempre digo, con mi amigo Atilio, nosotros siempre andábamos haciendo locuras y decíamos en qué nos vamos a entretener, nunca con qué nos vamos a agotar. Y nosotros, esa inventiva es la que nosotros tenemos que llegar a golpearle la puerta a los editores. Mira, tengo esto, lo puedes publicar en tu revista, y muchos editores lo van a ver y van a decir, qué entretenido, sí, me parece. A ver, veamos cómo lo podemos hacer. Hay áreas del conocimiento donde es más fácil publicar contenidos multimedia. En medicina, yo en las revistas de medicina con las que trabajo, es súper simple, se ponen una cámara acá y entran al cuerpo y graban cosas. Pero estuve trabajando con una revista de geografía, donde a ellos no se les había ocurrido que se podían utilizar drones para poder sacar los mapas, o colocar mapas interactivos dentro de los artículos, o agregar ese metadato como un dato dentro de los artículos. Y yo podría tener los artículos en el mundo y hacer clic en una parte del mundo y me muestra todos los artículos que hay de esa parte del mundo que tratan de ese tema geográfico. Entonces, es cosa de que a uno se le ocurran cosas, las proponga a los editores y los editores puedan hacerlo finalmente para no cargarle la mata al autor, porque siempre llegamos en que yo quiero videos, señor autor haga videos, y el autor no preparó el video, no lo hizo cuando tuvo que hacerlo. ¿Ya? Eso sería mi aporte. Muchas gracias por la invitación. Creo que no me pasé en el tiempo. Un Así poquito, que pero está bien, Ítalo, perfecto. Muchas gracias por tu presentación. Ya tengo muchísimas preguntas para hacerte, pero voy a esperarme. Así que damos paso a Luis, por favor, puedes compartir tu pantalla y comenzamos con la segunda presentación. Pues voy. Ya la estáis viendo, Perfecto. ¿no? Sí, Vale, la perfecto. voy a Pues, pasar al modo, a ver, al modo presentación. Y bueno, pues aquí vamos. Calidad en sitios web de revistas académicas es el título de mi intervención. Voy a mirar la hora, 19:22, ahí 37 tengo que acabar, ¿no? Vale, eso pues, es. vale, gracias. Primero, algunos mensajes principales o casi diría metamensajes, y son tres. Y uno es que el estudio de la calidad de los sitios web pues aporta muchos beneficios porque evidentemente va a ayudar a las revistas y a los autores, pero también a los lectores de esta manera, con mejores revistas web, es evidente que mejora el conjunto de la sociedad. Otro elemento que me gustaría resaltar es el que he puesto aquí. Si a los académicos cada vez se nos piden más cosas, vamos a hablar claro. Ítalo ya lo ha dado a entender. Esto parece que no tiene final y desde hace algunos años, y me parece bien en este caso, hay cosas que se nos piden y puedo tener mis puntos de vista, pero en este me parece muy lógico. Se nos está pidiendo que hagamos nuestro trabajo, hagamos ciencia o actividades académicas teniendo en cuenta que hay una responsabilidad social de la ciencia. La responsabilidad social de la ciencia viene de un hecho muy sencillo. Uno es porque es importante en sí misma y otro es que la mayor parte de la actividad científica se hace con fondos públicos, incluso en el caso de las universidades privadas, ¿no? Entonces, esta responsabilidad social de la ciencia tiene varios lados y uno es que se nos está pidiendo cada vez más que además de impactar a nuestros colegas académicos, intentemos impactar a la sociedad, intentemos llegar a lo que algunos llamamos públicos amplios. Yo no digo intentemos llegar al gran público porque creo que no tendría sentido, pero sí tiene sentido intentar llegar a públicos amplios. Y el tercer mensaje es que pienso que muchas de las cosas que trabajamos, los que estamos aquí, hablando en este caso y de los participantes, lo hacemos bajo un paraguas que a mí me gusta mucho, que se llama Scholarly Communication
o comunicación académica sería la traducción, y que es podríamos decir, la disciplina que unifica el abanico de actividades e intereses de los que trabajamos en el ecosistema de la revista, las bases de datos, etc. Vale, yo voy a hablar de plataformas digitales editoriales. ¿Por qué? Porque entiendo que una editorial académica, en realidad es algo más que el sitio web. Yo creo que una plataforma digital editorial en realidad tiene que cumplir 4 grupos de funciones. El primero es el acceso, la navegación y la lectura de los artículos que publica. Y esto es lo que coincide con la idea de sitio web, esta parte. Este primer grupo funcional es el que coincidiría con la idea de sitio web. Pero después está la gestión de los manuscritos, entre otras cosas. Después está la difusión de la información y después está la preservación. Y lo que yo he visto en los últimos años es un gran desarrollo, que me ha gustado mucho, las cosas que he visto por parte de algunas editoriales, cuando han intentado o cuando están haciendo lo que yo llamo, a falta de otro nombre, plataformas digitales que integran las 4 funciones, aunque yo me voy a centrar en este caso en la primera de ellas. O sea, me gusta poner este contexto, pero me voy a centrar en la primera de ellas. Vale, esto ya lo he dicho al principio, era uno de los metamensajes. Yo me gustaría que se animase el estudio de las plataformas digitales editoriales, porque yo creo que es una parte interesantísima de la comunicación académica como disciplina. Y aquí he puesto una serie de líneas que intervienen en el desarrollo de estas plataformas editoriales. Por tanto, sería un trabajo, como yo pienso, es un campo de estudios, no solo es un campo de desarrollo profesional, sino también es un campo de estudios, pues pienso que es muy interdisciplinar, muy interesante. En fin, esta es la idea. Bueno, voy a ir ya al sitio web. Si nos fijamos en el sitio web, en el grupo funcional 1, en el primero, en el que está el que yo creo que se puede identificar con la idea de sitio web, vemos que hay al menos 2 niveles, el nivel de la revista o del título y el nivel del artículo individual. Y ya veremos que cada uno de ellos tiene unas exigencias muy concretas, muy específicas, y que requieren de desarrollos en los que entre una importante conjunto de habilidades por parte de los analistas y de los diseñadores. En el nivel de la revista hay, por ejemplo, dos elementos de navegación, lo que yo lo llamo la navegación estructural, que es la que nos permite ver el número actual, números destacados, el archivo, pero también hay una navegación funcional. Cuando entramos en una revista bien diseñada, pues debemos encontrar enlaces para diversos públicos, números especiales, funciones, etc. Y más elementos del nivel de revista es que la revista tiene que tener recuperación de información en forma de búsqueda simple, búsqueda avanzada, y nos tiene que permitir acciones de difusión como redes sociales y correo. Y si vamos al nivel del artículo, esto es como un fractal, o sea, en cada nivel se repiten la necesidad de desarrollar diversas estructuras. Pues tenemos una navegación estructural. Las mejores soluciones que yo he conocido, que ahora lo veremos, pues permiten una navegación estructural, o bien por los componentes del artículo, me refiero, pues por ejemplo, si tiene gráficos, si tiene vídeos, como ha dicho Ítalo, si tiene cualquier otro componente. Hay una navegación que nos permite ir, por ejemplo, si un artículo tiene N gráficos, 10 gráficos, pues hay soluciones de diseño que nos permiten ir al gráfico 1, al 2, al 3, etc. Si además tiene vídeos, lo mismo. Y la navegación por secciones se referiría, pues cuando hay artículos que son relativamente extensos, pues nos puede interesar ir directamente a la discusión o a los resultados. A eso me refiero. Y luego las buenas soluciones, las que luego mostraré, pues permiten navegar por las citaciones, de manera que en el cuerpo del artículo encontramos la típica llamada a la citación en forma de un número o en forma del sistema parentético, autor-año, y normalmente las buenas soluciones hace que eso sea un enlace, y que en caso de querer ver esa citación al completo, pues sea tan fácil como hacer un clic. Al nivel de artículo también necesitamos métricas del nivel del artículo, como es lógico. He puesto unas cuantas y seguramente se me han olvidado algunas, pero aquí están, pues las descargas, las lecturas, interacciones, citaciones, etc. Y más todavía, las mejores soluciones añaden
capas o funciones de descubrimiento de la información. El descubrimiento de la información le llamamos así para diferenciarlo de la recuperación de información. En la recuperación de información siempre entra palabras clave, mientras que en el descubrimiento de la información va por otras vías. Por ejemplo, navegación asociativa. Las buenas soluciones hacen que cuando estés leyendo un artículo del tema que sea, tengas en algún lado de la pantalla, tengas artículos que se parecen semánticamente y que a lo mejor por palabras clave no lo hubieras encontrado. Si hubieras buscado, si el artículo que estás viendo, lo estás viendo porque has hecho una búsqueda previa con palabras clave, es muy posible que los artículos asociados por semejanza temática o semántica no tengan justo esa palabra clave que tú usaste para llegar al artículo que estás leyendo. Por eso hablamos de descubrimiento de la información. Hay otro nivel de asociación, de descubrimiento de la información, que son las recomendaciones del tipo otros lectores que han leído el artículo que usted está leyendo, han leído también, y aquí podemos encontrar una serie de artículos. Y luego, por supuesto, están nuestras queridas redes de referencias, obras citadas en el artículo y obras que citan al artículo si ha pasado tiempo suficiente como para ser citado. Y luego hay un nivel que a mí me interesa mucho, la verdad es que me hace mucha gracia, me gusta mucho, que es el de un nivel que es propio de las revistas que practican el Open Review, que es todo otro melón que tenemos por abrir, si vale la pena pasarse al Open Review o no. Pero bueno, dejando de lado ese posible debate, si hay que pasarse o no al Open Review, pues las revistas que lo practican tienen otros niveles adicionales de navegación que solucionar. Mostrar la versión original, muchas veces porque hay revistas que cuando hacen Open Review publican el artículo nada más recibirlo, como un preprint. Luego el estatus de revisión, si lo publican como un preprint, pues es necesario saber si ese preprint ya ha sido evaluado y cómo está. Estas revistas que usan Open Review suelen publicar los informes de los revisores, que son accesibles, y lógicamente cuando el artículo ya ha sido evaluado y ha pasado todas las revisiones, pues tenemos que poder ver la versión final. Yo en esta diapositiva, que como hemos dicho ya se pondrá a disposición de todos los interesados, aparte de que está en mi sitio web, si ponen Lluís Codina, lo encontrarán. Si tengo suerte, con Google suelo ser el primer resultado. Si no, pues lluiscodina.com y ya está. Pues son estas las revistas que hemos examinado, que nadie se preocupe, que no las voy a discutir en detalle porque nos llevaría todo el día. Simplemente esto lo he resuelto con capturas de pantalla que sabré pasar muy rápido. Ejemplos. En Digital Journalism, por ejemplo, yo creo que una de las plataformas digitales editoriales mejor resueltas es la de Taylor & Francis. No es extraño porque tienen una potencia editorial muy grande. Hacen soluciones que no todas las editoriales se pueden permitir. Esto hay que entenderlo. Y aquí vemos, por ejemplo, pues las facilidades de búsqueda y el acceso a la búsqueda avanzada. Cómo tratan la navegación estructural, la facilidad para recorrer un volumen, un número, cómo hacer browsing, o sea, cómo hacer navegación, cómo cambiar la disposición de los artículos. Más partes de esta solución de Taylor & Francis. Aquí tenemos lo que yo decía, descubrimiento de información, artículos últimos, artículos relacionados. Lo vemos en esta concretamente, Related Research. Si se fijan en la diapositiva, en la parte derecha, ven que al lado de cada artículo, imagino que por cálculo, por algoritmo, por un algoritmo, cada artículo pues presenta al lector otras investigaciones relacionadas, o bien porque han leído lectores que han leído este artículo, también han leído otros, y es la pestañita de color verde, People Also Read, y luego están los artículos que han asociado por características semánticas, que es Recommended Articles. También vemos a la izquierda la navegación por las secciones del artículo, por sus componentes, en fin, voy a pasar un poco rápido para que vean. Aquí tienen los interesados, aquí tienen cómo lo soluciona otra gran editorial, que es Sage. Aquí vemos diversas maneras que hacen el descubrimiento de la información. PLOS ONE es un caso que me interesó ponerlo porque
PLOS ONE es una revista o editoriales que tienen que solucionar el tema del Open Review, las versiones de los autores, los informes de los evaluadores, el estatus del artículo, si está aprobado, si no está aprobado. Aquí tienen un ejemplo de, por ejemplo, cómo trata Open One el tema del Open Review, con esta pestañita de Peer Review, donde vemos el histórico de informes que han ido haciendo los autores, los editores. MDPI tiene una plataforma también digna de atención. Aquí vemos, por ejemplo, cómo MDPI trata también el Open Review con las respuestas de los autores. ORE es otro caso que me interesa mucho, el Open Research Europe, la plataforma que ha creado la Unión Europea. También tiene soluciones interesantísimas, dignas de estudio, y estamos igual. Aquí vemos, por ejemplo, pues cómo está tratando algunos de los elementos que yo he mencionado, pues las métricas del artículo, las vistas, las descargas, todavía no tienen citaciones, bueno, es normal, es un artículo reciente. El estatus de revisión, aquí lo pueden ver, Version 1, Peer Review 1, y de momento está aprobado y podemos ir viendo pues cómo evoluciona el reporte en este caso. Este es un trabajo en el que me he basado para hacer esta presentación, por tanto, si está aquí el enlace, por si alguien lo quiere descargar. Yo acabo ya con unas conclusiones muy... Por cierto, pone conclusiones primera parte, porque aunque no lo presentaré porque excedería el tiempo con mucho y Enrique me echaría, la presentación tiene dos partes. Una, esto que ustedes están viendo, y otra donde hablo de la Scholarly Communication, para que le interese. Por eso dice conclusiones primera parte, aunque yo me voy a limitar aquí. Para las editoriales, yo creo que lo ideal es que tengan una plataforma digital en lugar de un sitio web o un sitio web más plataforma, pero no todas las editoriales se lo pueden permitir. Acabamos de ver ejemplos de editoriales muy potentes, con muchos recursos, y es sabido que muchas editoriales, en algunas disciplinas como las que yo trabajo, en ciencias sociales y en humanidades, pues la inmensa mayoría de las editoriales no pueden permitirse ese tipo de plataformas propias y tienen que utilizar OJS, que es una solución dignísima, a mí me gusta mucho, o sea, no tiene nada malo, pero claro, si trabajas con OJS no puedes hacer este tipo de desarrollos. Esto es lo que... Ya esto me he dedicado en las conclusiones. Seguramente muchas revistas o muchas editoriales no pueden pensar en dejar OJS, pero sí lo que pueden hacer es crear sitios web complementarios. Esta sería la idea o alguna de las conclusiones, que las editoriales siempre pueden desarrollar sitios web complementarios para ayudar a difundir cada número, como hacen bastantes revistas. Y adicionalmente las editoriales pueden tener otros recursos web como blogs para los autores y canales de videoresúmenes, etcétera. El punto 4 pues ya es un poco repetitivo, pero lo recordaré, que es que el estudio de este tipo de cuestiones pues puede ser enormemente beneficioso para la sociedad. Y lo dejo aquí. Esta segunda parte es la que tienen ustedes si se descargan la presentación, pero es la que yo no voy a comentar aquí. Perfecto, Lluís. Muchísimas gracias por la exposición y por ajustarte al tiempo. Muchas gracias. Y pasamos a la última presentación. Isidro, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. De nuevo, gracias por la organización y por la moderación. Y bueno, por supuesto, invitar a todo el mundo a que participe luego en el debate porque yo creo que es lo más importante. Yo me voy a centrar en algo que he intentado no solaparme con los compañeros, que es el tema de los contenidos, porque yo entiendo que la web, lo he dicho muchas veces, no trata exactamente de informática, sino tiene que ver más con información. Entonces, bueno, necesita cargarse. Voy a centrarme en dos aspectos en mi presentación. Una que creo que es fundamental, que esos contenidos ayuden a crear comunidad, es decir, que la revista suponga el punto de encuentro y el punto de referencia para la comunidad a la que sirve. Y otra que también tiene que ver con los contenidos, pero ya fuera de la comunidad, que es necesario que las revistas se abran y formen parte de las infraestructuras abiertas, las Open Infrastructures, que yo creo que es el futuro de lo que en buena medida ha estado comentando hace un momento Lluís, es esas plataformas que forman parte de un sistema más amplio.
Entonces yo diría que voy a establecer un modelo para la revista en cuanto a contenidos que está muy ligado y me van a permitir que me centre más en el mundo iberoamericano que en el anglosajón, porque es el que conozco mejor y efectivamente, como Luis ha indicado, hay unas diferencias importantes en cuanto a disponibilidad de recursos. Esto es importante porque yo creo que para que las revistas puedan ofrecer nuevos recursos, valores añadidos, en primer lugar hay que profesionalizar a los editores y eso requiere pues, esfuerzos tanto económicos como de docencia. Hay que apostar por la internacionalidad, lo cual no implica que se tenga que excluir lo local. Yo es esto lo que muchas veces he hablado de lo local, la localidad, que es importante. Algo que se ha comentado también, y Italo lo ha estado comentando, el tema de la identidad de cada una de las revistas, incluso dentro de los portales, de manera que a pesar de que las herramientas técnicas hace que exista una especie de homologación entre todos los títulos, es importante que cada uno tenga su propia estructura y obviamente hay que ir más allá del modelo PDF, pero en el sentido no solo puramente informático, sino también en la posibilidad de que esas nuevas estructuras en realidad estén reforzando la apertura hacia terceros. Entonces, dentro de ese marco, construir comunidad significa fundamentalmente añadir más información en las revistas con contenidos que tradicionalmente sí que han estado en las revistas, pero que cuando hemos pasado al mundo web parece que han desaparecido un poco. Diría que hay que identificar a los autores, hay que darles información a los colegas a través de la página web, de manera que haya perfiles personales. Hay que comentar no solo lo que en ese momento se está publicando, sino la estructura de la comunidad, un noticiario de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, algo tan importante como puede ser comunicar las tesis doctorales que se están haciendo en la disciplina y los libros. En determinadas disciplinas los libros son importantes primariamente, en otras son secundariamente, pero puede ser muy valioso. Y luego hay que dar mucho más recursos de información, porque la web nos lo permite. Existen posibilidades de hacerlo de manera fácil y no debemos olvidarlo, de manera económica, es decir, desarrollar y publicar directorios de instituciones, de grupos, distintos tipos de bases de datos de recursos es relativamente fácil. E incluso yo creo que la interactividad de la web permitiría esos canales de comunicación más informal. Siempre se define a la revista como el canal de comunicación formal fundamental de la scholarly communication que comentaba Luis. Pues yo creo que esos canales formales se deben complementar, reforzar con mecanismos de comunicación informal, donde evidentemente las redes sociales tienen un perfil importante, un rol importante. He hablado de perfiles de autor, yo creo que esto se puede incorporar. Aquí tienen ustedes la revista Ariadne, que es una de las pioneras de nuestro sector, pues ven ustedes que tiene perfiles de autor. Una revista que me gusta mucho, hecha en Chile, Maderas, Ciencia y Tecnología, que son esas revistas que entran claramente dentro del modelo local, porque tienen una perspectiva claramente local dedicadas a la explotación de productos propios, pero que sin embargo están abiertas al resto del mundo y tienen cantidad de interlocutores y autores provenientes de muchos lugares del mundo, pero que sin embargo en el mundo de las redes sociales en Twitter parece ser que fallan un poco, que todavía podrían mejorar bastante en cuanto a su penetración. Y luego un tema que no se ha tratado anteriormente, pero que yo creo que es muy relevante, que es el tema del posicionamiento. Es evidente que muchas de las revistas que tenemos no tienen ningún tipo de prácticas en el sentido de promocionar el posicionamiento. De hecho, existen malas prácticas SEO, pueden verlo, por ejemplo, en este caso de una revista peruana. Son cosas que hay que tener mucho cuidado. Y luego ya a nivel de artículo, esto lo he comentado muchísimas veces, incluso el propio PDF, que ya sabemos que sigue siendo todavía el rey de los procesos de comunicación de los artículos, pues en la mayoría de los casos las propiedades de los PDF, que son un lugar excelente para rellenar metadatos, pues son ignorados y pueden ver ustedes que aquí en este caso son contenidos que son justo antes de recibir los papers, de manera que la labor del editor ahí es muy importante, pero junto con los papers se puede exigir al autor que dé más material, que dé más información, algo de lo que ya nos ha comentado Luis hace un momento, y por supuesto, obviamente, tras la publicación necesitamos un seguimiento de ese impacto académico
pero no solo académico. Es dentro de lo que llamamos Open Science, es fundamental entender que el impacto ya no es solo derivado de las citas y de los factores de impacto, sino que tenemos que saber y tenemos que medir también los impactos de otro tipo, que pueden ser sociales, económicos, culturales, etc. Hay muchas maneras de hacerlo. La interactividad es fundamental en todo este proceso. Vuelvo a citar a Ariadne en este caso para que vean cómo el propio editor es capaz de vertebrar el número, el fascículo que tradicionalmente en papel era algo cerrado, aquí se convierte en algo mucho más abierto. Y luego, cuando hablamos de métricas, pues por supuesto, no quedarse solamente en las métricas puramente cuantitativas, ampliar la diversidad de métricas cuantitativas, pero también métricas de tipo más cualitativo, aunque se puedan expresar en términos numéricos. Yo creo que es fundamental. Aquí les he puesto un ejemplo exhaustivo de un encuentro que hubo con colegas de la Universidad de Leiden, que yo creo que es un referente muy importante. Tienen la dirección aquí puesta. Y luego lo que hay que hacer es expandir. El concepto de ciencia abierta quiere decir que tenemos que ir no solamente dentro del proceso estrictamente académico de comunicación científica, sino ir más allá. Cuando hablamos de añadir vídeos, me parece excelente el vídeo que ayuda al artículo, que explica el artículo, que expande el artículo. Pero, por ejemplo, aquí lo que querría pasarles es desde un mundo puramente de comunicación científica tipo YouTube a un mundo donde se acumula otro tipo de información, como es, por ejemplo, europeana, que es la herencia, la preservación del patrimonio, es decir, que aquellos contenidos que eventualmente puedan tener una vida individualizada fuera del proceso de comunicación científica también deben ser considerados. La segunda parte, muy rápidamente, es abrir infraestructuras. Esto es fundamental porque no podemos construir esa Open Science que comentaba si no son open todos los componentes del proceso de comunicación científica, incluso del proceso de comunicación en general. Entonces yo creo que es fundamental abrir. Y hay que abrirlo, pues siento decirlo, frente a la opinión de reforzar el mundo local, que me parece válida y que yo creo que hay que tenerlo en cuenta, pero con esa perspectiva global que he comentado. El modelo no es local frente a global, sino el modelo es local. Y yo diría que hay que ir a modelos multilingües en vez de monolingües, hay que ir a coberturas, en algunos casos es necesario que sean geográficas, pero yo creo que la construcción de comunidades es fundamentalmente temática. Hay que ir, por supuesto, a revistas de acceso abierto, hay que intentar ver cuáles son los modelos más adecuados, quizá una mezcla entre grandes revistas generalistas y revistas muy especializadas puede ser uno de los temas. El problema de las bases de datos, de los datos en abierto, pues está bien que se abran los datos, pero hay que tener en cuenta que la exigencia de modelos FAIR exigen modelos mucho más sofisticados que a veces no se pueden hacer a nivel local o no se deberían hacer a nivel local, y yo creo que eso es fundamental. Y quizá cerrando el punto que ya se ha comentado también por parte de Italo, el tema de que hay que pasar a modelos más XML, que es los modelos que no solo permiten explotar mejor el documento, sino van a crear mucho más esa infraestructura abierta que les he comentado. ¿Y qué componentes veríamos? Pues habría que hablar de que hay que empezar a considerar ya importante no solo el artículo final, sino los preprints, pueden ser a través de portales o dentro de la propia revista. Hay que empezar a considerar eso que he comentado antes de los datos, que no puede ser un portal donde se acumulen tablas Excel, sino que tienen que ser sistemas de datos FAIR, interconectables, que puedan ser descritos de manera adecuada. Hay que ir a bases de datos bibliográficas globales. Lo siento, sé que hay muchos esfuerzos regionales para hacer bases de datos bibliográficas, pero al final la base de datos que sirve para el descubrimiento, para la utilización por parte de no solo de los científicos, sino en general de cualquier usuario, tiene que ser local, global, lo cual no quiere decir que puntualmente una parte de esa información, especialmente la cienciométrica, porque tiene un fuerte impacto a la hora de la evaluación sí que parece ser que tiene un importante peso local, sí que podría ser que los portales cienciométricos fueran de carácter locales. Estoy a favor de las redes de repositorios, no tanto del repositorio nacional integrativo, que sí que debe existir, pero en la medida que sea el conjunto de la acumulación de
contenidos de repositorios institucionales. Creo que la base es el repositorio institucional y que luego a nivel nacional es un sistema de recolección de esos contenidos, porque el sistema nacional puede no ser capaz de cumplir muchas de las misiones que tienen los repositorios a nivel institucional, sobre todo a la hora de promover el acceso abierto. Creo que es importante. Hablaríamos también de los perfiles. Creo que hemos centrado mucho en el modelo de revistas. Quizá ahora estamos pasando al modelo, a la unidad de artículos, y no hay que olvidarse ni mucho menos de la unidad individuos, de la unidad autor, de la unidad investigador. Yo creo que eso es fundamental. Y por supuesto, lo que he comentado al nada más empezar, creo que para hacer buenas revistas se necesita masa crítica que permita esos valores añadidos que los compañeros han citado anteriormente y que yo reitero, y que creo que solo son posibles si se hacen esfuerzos notables. Me gustaría señalar un caso especialmente cercano a lo que yo trabajo, que es el tema de que dentro de todo lo open, que yo creo que es importante reforzarlo, el Open Access, el Open Data, sobre todo me parece fundamental el Open Citations, porque es relativamente fácil de implementar, pero incluso en revistas como mi favorita que he citado antes, la de Maderas de Chile, pues resulta que todavía nos encontramos que hay muchas citas que no tienen DOI o ni siquiera URLs que puedan ser utilizadas. Voy a terminar un breve resumen contextualizando otra vez más hacia el mundo iberoamericano. Creo que tenemos muchas revistas, lo cual no es necesariamente malo, pero impide que esas revistas sean fuertes. Entonces no es tanto cerrar revistas o denostar revistas, sino que se trata de fusionar títulos que sean semejantes, que sirvan a la misma comunidad, para que uno, se profesionalice la labor del editor, y dos, se puedan abordar con recursos económicos o de otro tipo, técnicos, etcétera, pues tareas más sofisticadas. Hay que aumentar los contenidos que generan comunidad, que no solo son los contenidos científicos. Yo he señalado que hay que reconocer a los individuos, hay que reconocer las acciones, hay que reconocer la comunicación informal, no solo la formal, y creo que es importante. Algo que ha comentado Italo, que me parece fundamental, que es que a pesar de que los portales están favoreciendo todos estos procesos de explotación de mejor manera de los recursos de la web, a veces se está perdiendo la identidad y la individualidad de las revistas, y eso no es necesariamente bueno. Yo creo que es importante que dentro de esos portales, no criticando que existan, sino que dentro de esos portales se haga un esfuerzo por reforzar esa identidad individual. Y yo creo que dentro de la región, una herramienta como por ejemplo es la Tindes, donde se está intentando reforzar la calidad de las revistas, falta quizá un mayor atención a la evaluación de los sistemas de apertura. La apertura no solamente de lo que es el modelo tradicional Open Access, sino todo lo que está componiendo esto que se está desarrollando ahora de la Open Science, y sobre todo creo fundamental, esta es una crítica que les he hecho a menudo y que es clave a mi modo de ver, que la calidad sustantiva de una revista se mide por los contenidos, no por los formatos, y que por tanto habría que añadir métricas para obtener una mejor evaluación. Y esta era mi aportación. Muchísimas gracias por vuestra atención y estoy a vuestra disposición. Fantástico, Isidro. Muchísimas gracias por tu presentación y por ajustarte al tiempo. Bueno, los tres ponentes se han ajustado al tiempo. Si os parece, vamos a abrir el turno de debate. Las tres presentaciones me sugieren millones de preguntas, así que voy a intentar sintetizar. Voy a comenzar por la presentación de Italo, que me ha parecido muy interesante porque ha abordado el tema desde el inicio, cómo las revistas pueden publicar más formatos que aparte del PDF, aunque es algo que es obvio para nosotros, pero muchas revistas se centran en ese PDF. Yo, de hecho, durante mi carrera, sobre todo al principio, colaboré con muchísimas revistas en las que ya me pasaban el PDF absolutamente maquetado y lo subía al OJS y se difundía a través de la web, y no había ningún proceso más que ese. Y está claro que en ese proceso todos entendemos que se pueden hacer muchas cosas dentro de una página web para difundir comunicación científica, pero hay una pregunta clave, que es quién paga la cena, ¿no? ¿Quién paga ese desarrollo de esos sitios? Eso es una parte
de la editorial y quien forma a las personas que tienen que generar todo ese material, que son los investigadores e investigadoras. Italo, en su presentación, ha terminado hablando más de la parte de ese esfuerzo de los investigadores en tener herramientas y tener a su disposición pues, una serie de conocimientos para hacerlo. Probablemente las escuelas de doctorado ya deban desde el principio comenzar a formar a los investigadores para que ya hagan esa parte de comunicación en su etapa de formación y no sea percibido como algo extra que se hace después cuando el artículo está preparado. Pero yo quería centrarme en la parte de las revistas y también por tu experiencia formando equipos editoriales. Las revistas que nos ha mostrado Lluís, por ejemplo, son grandes plataformas, grandes editoriales con muchísima inversión en dinero. Pero sabemos que, especialmente en humanidades y en ciencias sociales, una gran cantidad de revistas tienen muy poquito presupuesto y muy poquitos conocimientos en informática. Apenas tienen pues, para instalarse un OJS preestablecido y trabajar. Desde tu experiencia, ¿cómo se aborda esa situación ante una revista que quiera entrar en ese espacio de posibilidades, pero no puede todavía por conocimientos o por capacidad adquisitiva del dinero? Mira, acá la clave es primero conocer OJS, porque muchas veces OJS lo vemos como una plataforma de publicación de revistas, y OJS tiene muchas capacidades más, y además le permite crecer a través de plugins. OJS tiene esa riqueza. Por lo tanto, yo he trabajado con varias revistas en las cuales muchas de estas cosas que hacen las grandes editoriales las hemos hecho con OJS, haciéndolo crecer a través de plugins. Y para plugins se contrata un programador que te desarrolle un plugin. Además, la comunidad de desarrollo de OJS, al ser de código abierto, permite que uno pueda encontrar ayuda o otros desarrolladores o gente. Por ejemplo, yo desarrollo plugins para OJS y los publico para la comunidad. Y alguien los toma, los mejora y los incluye en su revista. Entonces, esa es una de las formas en las cuales se puede soslayar un poco este hándicap tecnológico, simplemente asesorándose bien en el uso de la plataforma OJS. Y además, una de las características también que OJS tiene es que le permite reutilizar sus contenidos, compartir los contenidos a través de sistemas Open Archives, por ejemplo, en los cuales se pueden hacer iniciativas donde se junta información, ¿ya? Por ejemplo, se habló recién de los repositorios, pero es más útil repositorios por áreas temáticas que repositorios nacionales. Porque el repositorio nacional es como, oh, jaja, qué feliz soy, miren cuántas revistas tenemos. Pero ¿dónde buscan los investigadores? En Scopus. ¿Dónde buscan los investigadores? En Web of Science. ¿Dónde buscan? En Cielo. Yo no voy a ver qué ha publicado la universidad tanto en su portal de revistas con sus revistas, porque tendría que ir a cada una de las universidades. En cambio, si yo hago un portal nacional de ciencias biológicas y todas las revistas nacionales tributan a ese portal, a través de sus Socket Open Archives, tengo concentración de información útil para el investigador. Un ejemplo súper concreto que el proyecto con el cual yo estoy participando, que es de hecho de España, es la Sui Juris, la Asociación de Facultades de Áreas del Derecho. ¿Ya? Son puras facultades de Derecho y Leyes iberoamericanas que se juntaron todas, hicimos un portal basado en DSpace, y yo en ese portal de DSpace conecto a todas las revistas OJS de Iberoamérica para que los abogados busquen información ahí. Eso es un uso útil de OJS, y pone a esa plataformilla de la sui juris de una asociación de abogados y la transforma en una gran editorial, sin serlo. Bueno, ahí, claro, perfecto. Ahí se necesita primero ese conocimiento o buscar en la comunidad a esas personas que puedan ofrecer ese conocimiento para poder hacerlo. Y esa pregunta la quería trasladar tanto a Lluís como a Isidro, porque en sus distintas presentaciones han hablado obviamente de las plataformas de las revistas, y ya que Italo ha comentado ahora el tema de OJS específicamente, y conociendo como conocemos por dentro más o menos el funcionamiento de OJS, quería preguntarles a Lluís y a Isidro. Sabemos que OJS ha permitido la democratización de las revistas para muchísimas editoriales pequeñas, pero quería conocer la opinión de ustedes, si creen que OJS ahora es suficiente
aunque pueda expandirse con plugins y quizá necesite a nivel informático de algunas instalaciones y de mantenimiento, o realmente las revistas deben mirar más allá de OJS. Luis, por ejemplo, primero, por favor, y después Isidro. Vale, yo tengo una visión muy parecida a la de Ítalo, en el sentido de que yo creo que la solución para muchas editoriales, y vuelvo a insistir que algunos nos movemos en ciencias sociales y humanidades, donde las editoriales suelen ser pequeñas, a lo mejor son editoriales de un solo título o cosas parecidas. La solución tiene que pasar por OJS o algún sistema similar, pero de momento me parece que OJS está bien posicionado. Es decir, la idea es que haya un lobby, por así decirlo, que monitorice esos avances que se están dando en las grandes plataformas y haya una corriente que el OJS se vaya ampliando cada vez más. Y que, o sea, la solución ha de pasar por JS, yo creo que ha de ser así. Hay una solución que no la conocía yo, me la comentó Rafael Repiso en su momento, pero no he profundizado en ella, o sea que solamente tengo la información que diré ahora de Rafael Repiso. Rafael me comentó que Plus One, la plataforma de Plus One es Open Access, se puede descargar y se puede utilizar, pero ahí me limito a repetir lo que me han dicho, no he explorado más. Sí, creo que lleva unos años sin actualizarse esa plataforma, pero bueno, sí, era Open Access y se podía descargar e instalar. Exacto. Sí. Exacto. Isidro, por favor. Bueno, yo creo que aquí la respuesta varía según los diferentes niveles que estemos considerando. Uno de ellos es el que acaba de comentar Luis. Es evidente que los pequeños grupos, sobre todo de áreas disciplinares que son reducidas o que tienen recursos limitados, pues como ciencias sociales y humanas, OJS es una plataforma muy buena. Y luego también una perspectiva también política. Ten en cuenta que algunas de las propuestas que nos ha dado Ítalo son para compañías que, bueno, ahora mismo están siendo muy cuestionadas por sus prácticas comerciales abusivas, no tanto en el mundo de la edición de las revistas como con el tema, por ejemplo, del Open Access, el cobro de APCs abusivos, y por tanto también es una decisión a veces política. Es evidente que la oferta tecnológica de estas plataformas de las grandes editoriales es mejor, pero es a costa de lo que algunos, no voy a ser yo quien me ponga también ahí, pero lo que algunos consideran vender tu alma o vender el alma de la revista. Entonces, en ese sentido, yo creo que JS juega un rol importante, sea cual sea la justificación que se le dé para el uso de JS, que es evidente, y esto también hay que destacarlo, que hoy por hoy, a pesar de todos los plugins y desarrollos que se están haciendo, y se está avanzando sin duda, pues no está alcanzando el nivel tecnológico que esas otras plataformas. Pero ya vuelvo a repetir, la opción de OJS es una opción que debe existir por distintas razones, y cada editor puede tener distintas razones para mantener su compromiso con OJS y no con plataformas tecnológicas que pueden ser más avanzadas. Bueno, muy probablemente todos tengamos claro que OJS debe existir y probablemente lo que creo que también estamos de acuerdo en lo que no se puede hacer es instalar OJS por defecto y dejarlo tal cual, ¿no? Sin hacer un esfuerzo de adaptación, de personalización, incluso a nivel de SEO, como Isidro nos has comentado, esas sintaxis de los URLs que por defecto en OJS pues, no son amigables y perjudican claramente el posicionamiento de los artículos. Y sobre todo, la identidad de esas revistas. Algo en lo que tanto Luis como Isidro habéis comentado, ¿no? De alguna manera, esas plataformas y esa homogenización del software hace que probablemente muchísimas revistas tengan el mismo cuerpo, ¿no? Uno entremos en una revista JS y ya la hemos visto antes porque hay 3.000 exactamente iguales con las mismas secciones, con la misma información en todos los lugares. Pero, por otro lado, tenemos la existencia de esas plataformas o centros que pueden beber de esos contenidos que están publicando las revistas para crear productos nuevos. Productos más avanzados que incluso podrían beber de esos nuevos materiales que Ítalo nos comentaba en su presentación, ¿no? Esas figuras, esas tablas, esos ítems que son individuales, que tienen incluso un URL único propio que se puede citar. ¿Pueden esas plataformas o esas bases de datos centralizadas, como hablaba Isidro, ser una amenaza para la identidad
de las revistas. Isidro, puedes empezar si quieres, en este caso tú y luego el resto de compañeros. Bueno, yo creo que los hechos lo demuestran. Ahora mismo es interesante comprobar como que a veces se están citando artículos de revistas que ponen como fuente, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, es Cielo o Redalic. Es decir, que la fuente, no me estoy refiriendo a que los metadatos se han metido de una manera, por ejemplo, en Google Scholar esto es frecuente, pero porque hay un error de mapeo, entonces a veces aparece como fuente Redalic o Cielo. Yo estoy hablando de artículos científicos donde un autor está citando como fuente Redalic o Cielo en vez del nombre, incluso en vez del nombre de la propia revista, o dejando en segundo lugar, en segundo plano, el nombre de la revista. Es decir, que la evidencia nos demuestra que efectivamente este es un peligro real que está ocurriendo. Luis, por favor. Pues la verdad no me lo había planteado de esa manera, o sea que no sé si voy a decir algo que valga mucho la pena. Yo hubiera pensado siempre en la identidad del tema, el cruce que se produce, la intersección que se produce en una revista entre el tema y la forma de trabajar y la calidad de los artículos. Y es en eso en lo que yo confiaría. Es decir, no sé si sirve mucho lo que digo, pero si la plataforma es única, pero cada revista tiene un tema bien enfocado, unas políticas editoriales específicas, pues quizás ese sea un problema menor. En todo caso, a veces, pues como muchas veces decimos, no hay soluciones perfectas y lo que hay que hacer es un balance. Si, pues puede ser un problema, puede ser uno de los problemas, pues el hecho de que las revistas tengan que recurrir a una plataforma como JS, pues es uno de los inconvenientes, pero yo pienso que quizás no es definitivo. Sí, bueno, no tanto OJS, sino cualquier plataforma que Sí, beba de está contenidos. entendido. Sí, la idea es interesante, sí. Perfecto, gracias Luis. Italo, por favor. Yo creo que en ese sentido cualquier plataforma funciona mientras cumpla con estándares básicos de metadatos. OJS tiene un backend, tiene un frontend. El backend cumple estándares para los editores, para el proceso editorial. El frontend es un sitio web. Muchas revistas utilizan, no sé, pues WordPress como cara visible, pero no tienen los conectores suficientes como para ser amigable con los recolectores de datos. Yo creo que ahí está la clave, el poder mejorar. De hecho, hubo un momento en que se hicieron plugins para conectar WordPress con OJS. Perfecto, gracias. Me quedo contigo, Italo, porque Tomás Bayet ha comentado en el chat que, bueno, en su opinión, esa diversidad de materiales, como comentabas en tu presentación, más allá de lo que es el PDF, probablemente pues, sería fantástico, ¿no?, tenerlas, si se tuviese dinero, tecnología, etcétera, para utilizarlas, pero según nos indica Tomás en su mensaje, todas esas mejoras sería ideal tenerlas, pero solamente aportan utilidades marginales cuya implementación no compensa en coste, tiempo y dinero. Si los ejemplos, pues, por ejemplo, si los artículos en vídeo fueran tan útiles en todas las disciplinas, pues hubiesen creado más revistas como Jove, que tiene 15 años, nos comenta. ¿Qué opinas? ¿Realmente crear todo ese material en cuanto a esfuerzo, luego hay un retorno real después de implementarlo? No necesariamente en monetario. Sí puede ser el impacto en utilidad. Ojo, hay que pensar en las nuevas generaciones, cómo consumen ellos la información, no como la consumíamos nosotros. ¿Ya? Okay. Yo soy sub 50, ¿ya? Por lo tanto no soy un lirio, ¿ya? Y me crié me crié, o sea, en investigación donde yo iba a cosas gigantes a hojear primero o microfichas a buscar información. Ahora el consumo de información es mucho más rápido, por eso el impacto positivo que han tenido los abstracts estructurados, donde yo veo el resumen y digo descubrimiento, resultados, descubrí la cura para el COVID, excelente, me leo el paper, pero no esta cosa que un día iba caminando y me encontré con un murciélago, me lo comí, no sé qué, no, esa cosa ya me perdí ahí, ¿ya? Entonces, estos formatos de video, claro, fue cuando se pensó en que la multimedia era el norte,
¿ya? Es una innovación para la persona que necesita una cosa más gráfica. Pero a mí me pasa, por ejemplo, cuando yo veo tutoriales, no sé si les pasa a ustedes que uno busca cómo hacer una celda en Excel. Y uno busca y aparece una persona que habla mucho en el video y no dice lo que yo quiero, hacer la celda en Excel. ¿Ya? Con el video a lo mejor pasa lo mismo, pero hay formatos complementarios. Por ejemplo, justamente a Tomás le estaba diciendo que yo preferiría, por ejemplo, que los artículos tuvieran un podcast del resumen estructurado, cosa que yo pueda ir camino a mi trabajo con mis audífonos y puedo ir revisando paper, léeme el resumen. Y yo puedo ver resultados, listo, guardar, archivar. ¿Se fijan? Problema probablemente sea convencer a los investigadores de, una vez enviado el material, hacer todo ese extra, ¿no? Probablemente es una curva, ¿no?, que tengamos que vencer para que las personas, las editoriales, tengan esa infraestructura posible y que los investigadores e investigadoras quieran y deseen generar ese material. Y voy a pasar a un tema que no hemos prácticamente comentado en ninguna de las tres presentaciones, pero que es algo que yo tenía en la cabeza antes de la charla de hoy, y es el tema de indicadores de evaluación y de utilidad, ¿no? De esos indicadores que podemos extraer directamente de las plataformas web de las revistas. Hablo de plataformas web de las revistas, no de agregadores, etc. Y bueno, Isidro sí en algún punto ha comentado, ha mostrado algunas plataformas, ¿no?, como Faculty Gonzosa, ¿no?, que has mostrado los indicadores, creo que era de Faculty, el ejemplo que has mostrado. PLOS ONE, obviamente, con Luis, el pantallazo que nos ha mostrado cómo nos informa de muchísimas métricas a nivel de paper. Y aquí tenemos un grave problema en cuanto a inconsistencia en la forma de medir. Sabemos que no todas las revistas instalan un sistema de analítica, no todas instalan el mismo sistema de analítica, e incluso teniendo, por ejemplo, por decir uno famoso, un Google Analytics, los dos Google Analytics no están instalados de la misma manera y por lo tanto es muy difícil comparar datos, porque el tiempo de sesión, donde se puede hacer clic, donde no se puede hacer clic, cambia. Estando en el año en el que estamos, ¿creen que sería necesario generar estándares, aunque los hay, pero casi que obligar a su cumplimiento por parte de revistas para que pudieran extraerse datos de las plataformas web de las revistas para poder evaluar en mejores condiciones? Ahí paso la pelota primero a Isidro por afinidad temática y luego, si rápidamente Luis y Ítalo pueden aportar. Bueno, a mí, antes de responder directamente, me gustaría comentar cosas que tienen que ver con temas anteriores y que también impactan en este caso concreto. La capacidad de desarrollar servicios extra, como pueden ser los vídeos, los podcasts, o buenos indicadores, como me estás preguntando ahora, depende mucho de la capacidad del equipo editorial. Es difícil que un equipo editorial pequeño, con pocos recursos, con otras obligaciones, suele ocurrir que el editor principal, pues además es profesor de universidad o es investigador y tienen bastantes compromisos, pueda enfrentarse a ese tipo de problemas. Es decir, que yo creo, dentro de la propuesta que hacía, que es necesario reforzar las revistas, muchas veces cerrando aquellas pequeñas o fusionándolas en otras más grandes que puedan enfrentar este tipo de situaciones. Porque cuando yo estoy hablando de añadir esa propuesta de los compañeros de la Universidad de Leiden, de añadir una docena de indicadores adicionales a los tradicionales, nos estamos encontrando que muchos de ellos requieren un esfuerzo no solo puntual, sino periódico, continuado. El segundo esfuerzo, el que acabas de señalar, el seguimiento de estándares, el que se conozcan esos estándares y se apliquen correctamente, de manera que sean comparables. Pues, por ejemplo, ahora mismo, esta mañana he contestado un tuit relativo al uso de perfiles Google Scholar para revistas, lo cual mucha gente piensa que es correcto, pero que en realidad impide la comparabilidad entre datos entre diferentes revistas, porque no se controla ni los periodos en los cuales se ha calculado, ni los métodos en los cuales se ha hecho. Entonces, todo eso al final requiere personal, y personal cualificado, personal profesional. Entonces, del mismo modo que te respondo a esta pregunta concreta de que sí es necesario la estandarización, es necesario la diversidad, es necesario impactos de los cuales todavía no estamos midiendo, como pueden ser los que he citado, impactos sociales, impactos culturales, todo eso es fundamental medirlo, pero no va a ser posible
cuando la mayoría de las revistas, por ejemplo en Iberoamérica, pues tienen un único editor o un par de editores con pocos recursos técnicos, con poco apoyo, etc. Hacer un vídeo es fácil, hacer un podcast es fácil. Lo que pasa es que necesitas tiempo y necesitas recursos y en todo caso yo creo que eso es lo fundamental. Y a nivel colectivo, a nivel de comunidad, nos tenemos que plantear si está bien esta inflación de que cualquiera puede publicar una revista, porque hacerlo en la web es muy fácil, montar el JS es muy fácil, es lo mismo que hemos comentado hace un momento. Cualquiera puede montar un JS. Mantenerlo, reforzarlo, enriquecerlo. Eso ya son otra historia. No me sirve, de verdad, yo creo que es fundamental que demos ese mensaje, no me sirve que promovamos la multiplicación de revistas si no antes no reforzamos las que ya existen con más recursos, con más medios y entonces enfrentándonos a todos estos temas que comentas. Por supuesto, temas tecnológicos, por supuesto, temas de estándares, temas de más medidas, mejores medidas. Gracias, Isidro. Lluís, rápidamente. Sí, voy. A ver, he perdido aquí. Vale, ya está. Perdón. Bueno, yo aquí me adhiero a lo que acaba de decir Isidro. Yo creo que es nuestro gran especialista internacional en estos temas. Sabemos que es un sabio en estos temas. ¿Qué puedo yo comentar? Hay varios problemas. Uno, ya lo ha apuntado Isidro, es los recursos. Las revistas, pues en algunos ámbitos son pequeñas, tienen pocos recursos. Pero tampoco es pensable una actuación diciendo que cierre el 10% de las revistas o el 50% de las revistas. Eso no existe. O no, aunque existiera, no sería deseable. Este es el problema. Es decir, las revistas deben florecer con absoluta libertad, con todos los inconvenientes que eso tiene. Pero peor sería establecer una especie de registro central que autorizara revistas, que ya sé que no lo quiere nadie. Por tanto, no sé muy bien por dónde podrían ir las soluciones si estamos hablando de este tema. En cuanto a favorecer estándares en las métricas, sería lo más deseable del mundo y seguramente la vía es, como he dicho antes, tipo lobby. Es decir, que exista un lobby informal o académico de cada vez más presión por parte de los estudiosos, cada vez demostrando la necesidad de que las métricas se unifiquen, proponiéndolas y no, suena raro, pero confiar en que las mejores revistas, las mejores editoriales las vayan incorporando. No se me ocurre otra manera. A lo mejor es que ahora estoy demasiado espeso. Gracias, Lluís. Nos dice en el chat Blanca San José, en relación a Jove, a la revista, que tiene un coste de publicación de $1.400 y en acceso abierto 2.500 y que la editorial pues, realiza todo ese proceso, guionista, coordinación, producción, equipo de información, edición de vídeo, etc. Hilando esto con lo que acaba Isidro de comentar y lo que acabas de comentar acerca de las revistas, Italo, ¿crees que estos costes, aunque a largo plazo puedan ayudar a las revistas, podría generar un oligopolio en el que pocas editoriales que sí que son capaces de hacer esto se implanten y el resto poco a poco vayan languideciendo de alguna manera? ¿Crees que eso puede ocurrir? Más de lo que ocurre ahora. Sí, acá voy a decir algo que no le gusta a los investigadores, una palabra que es muy dura. Financiamiento de la publicación, o los APC, ¿ya? Resulta que esto básicamente es, o las revistas las financian las instituciones, o las financian los lectores, o las financian los investigadores. Pero alguien tiene que financiarla. De alguna parte tiene que salir el dinero para poder mover a las personas. Por lo tanto, ahí las revistas tienen que tomar esta decisión donde soy un open access muy libre, muy hippie, arriba de un unicornio, o soy un open access responsable donde de alguna forma en el mundo real los recursos tienen que salir. Por lo tanto, son las universidades las que tienen que disponer, o el Estado el que tiene que poner plata para que se puedan publicar esto y potenciar, por supuesto, las revistas locales o revistas internacionales dependiendo de sus áreas de impacto. Y acá coincido mucho con Isidro y con Lluís. Los indicadores que nosotros manejamos son indicadores antiguos
y que miden cosas muy globales, pero no vemos el impacto de nuestras revistas en soluciones locales. Los resultados de nuestros investigadores, sobre todo el fenómeno en Latinoamérica, es que nosotros les pedimos a los investigadores que publiquen afuera, en revistas de alto impacto, y muchas veces no valorizamos nuestras revistas locales. Respecto a eso. Y respecto a Joe específicamente, es una publicidad muy bien pagada para el autor y para la institución, que además puede ser útil para algo más. Yo así lo veo de esa forma. Sirve mucho como para poder información. Perfecto, muchas gracias. Yo creo que podemos tener tiempo para una última pregunta, ya creo que el tiempo nos apremia. Entonces, nos aporta en el chat Magdalena Trillo, lanza una propuesta cuestión. ¿Tendría sentido crear una agencia de contenidos orientada a la publicación científica multimedia? Luis, por favor. ¿Qué opinas? Pues yo lo veo una propuesta muy interesante. Lo que aquí, no sé si está previsto por el moderador. Si el moderador está de acuerdo, yo es que invitaría a Magdalena Trillo, que por su perfil es una gran especialista en lo que nos acaba de sugerir, que especifique un poco más, que si puede especificar un poco más, porque yo lo veo muy interesante. No sé si te parece Me oportuno. parece perfecto. Si Margarita puede conectarse y puede comentarlo directamente. Magdalena, perdón. Hola. Hola. Sí, Hola, Magdalena. perdona, es que, hola Luis, Hola. disculpa, es que estoy de camino de Madrid a Bueno. Granada, Bueno, pero estoy aquí muy bien. conectada. Uno de tus Y bueno, business. es que me ha parecido muy, si me escucháis, lo digo, Sí. lo explico un poco brevemente. Me ha parecido muy interesante. Yo estoy siempre orientando al tema, ¿no? De que estamos todos con el problema del coste cero, ¿no? Lo que decíamos de la revista, estamos todos con los periódicos igual, ¿no? O lo pagan los lectores, o lo paga alguien, o lo pagamos nosotros, o cómo se hace, ¿no? Y con el tema del emprendimiento. Y me ha parecido muy interesante lo que habéis estado planteando de que se necesitan perfiles especializados desde el punto de vista de la edición gráfica, desde el punto de vista del audio. Y hay un montón de alumnos que están especializándose en temas de comunicación audiovisual, de visualización. El hecho de crear un grupo especializado que pueda afrontar esos proyectos y que pueda aportarlo para diferentes revistas, no trabajando solamente con una. Luego, oye, yo como autora, si me echan un cable a la hora de hacer un vídeo, de hacer un podcast y tal, oye, pues lo mismo que se paga por el artículo, puedo pagar por ese trabajo especializado que a mí me interesa de difusión, ¿no? Conectándonos, pues si tenemos incluso la posibilidad de aumentar las citaciones un 25%, como comentaban al principio, oye, yo me lo plantearía, ¿no? Entonces me ha surgido ahí como la idea de, yo estoy siempre pensando, ¿no? En el mercado laboral y en la gente que también está empezando, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, Magdalena. Gracias, Bueno, por darme paso. Un ejemplo de ciencia en movilidad, participando en movilidad en un evento. Muy buena. Bueno, el liga con la presentación de Luis en el sentido de ese Scholarly Communication y ese Science Communication, ¿no? Porque claro, por ejemplo, desde el punto de vista de mi formación siempre se ha separado lo que es el Scholarly Communication, todos los procesos de comunicación que surgen dentro del propio proceso científico y la comunicación de la ciencia como todos aquellos procesos que suceden fuera de lo que es el propio proceso, ¿no? Y quizá estamos en un momento de hibridación en el que la parte de comunicación de la ciencia, desde el punto de vista de la comunicación audiovisual, y el marketing y muchas otras disciplinas, tienen que, de alguna manera, fusionarse con la comunicación científica stricto sensu, como la hemos aprendido de una manera más formal. Y ese marketing muchas veces es rechazado, ¿no? Por cierta parte de la comunidad, quizá pues un poco más ortodoxa, en el que ve esas técnicas, como mostraba Luis, para favorecer la visibilidad de la navegación en los sitios web, el SEO académico, la utilización de otros materiales que no son estrictamente utilizados comúnmente, se ven como algo que viene del mundo de la industria, que se implanta en el mundo científico y que pues, a veces son rechazados. No sé si están de acuerdo en que eso es rechazado y creo que con esa cuestión podemos finalizar el debate. Luis, Sí. por ejemplo, sí. Vale, gracias, te agradezco. Yo quería comentar algo que he dicho al principio de mi presentación, pero reforzarlo un poco y que conecta, creo, con las cosas que ha propuesto Ítalo e Isidro. Hay una perspectiva
que si la tenemos los académicos, ahora estoy pensando en los académicos, los autores, que podemos tener la tentación de pensar, o sea, primero me pides que investigue, después me pides que publique, después quieres que me citen y ahora quieres que yo haga toda una serie de acciones de difusión. Es verdad, una manera de mirarlo es esta y esa es la manera que yo creo que tenemos que desterrar de nuestra cabeza. Yo creo que la manera que nos da paz espiritual y nos ayuda a hacer las cosas mejores es otra, es pensar en la responsabilidad social que tenemos las personas involucradas en el mundo académico y en el mundo científico. Trabajamos con capital, con fondos públicos, muchos porque estamos en centros públicos y en universidades públicas, pero también nuestros colegas que trabajan en universidades privadas también utilizan fondos públicos a través de los proyectos y de otros sistemas. Y entonces estamos obligados a respetar la idea de que tenemos que conectar nuestra ciencia con la sociedad. Y una forma de conectar la ciencia con la sociedad es pensar, como decía antes, en públicos amplios. Yo seguramente no tiene sentido que yo piense en llegar a todos los públicos. Lo que yo hago para todos los públicos es más aburrido que contar ovejas. Pero sí que puedo aspirar, y mis compañeros, todos vosotros, podemos aspirar a públicos amplios. Pues llegar a periodistas, llegar a profesionales, cada uno en su sector, llegar a decisores, llegar a agentes que toman decisiones, que hacen las cosas. Y para eso hay que dejar el lenguaje estrictamente académico. Y hay que usar vídeos, hay que usar blogs, hay que usar una serie de actividades. Eso sería lo que yo diría como, bueno, en ese sentido. Sí, sí, fantástico, Luis. Italo, por favor. Bueno, yo para cerrar, más o menos, no le tengan miedo a innovar, no tengan miedo a reutilizar ciertos formatos antiguos. Recién se hablaba de que a lo mejor algunos investigadores antiguos tenían susto de leer información que a lo mejor les iba a molestar. En un PDF yo puedo incluir un código QR que llame a todo el material multimedia de ese PDF. Y yo puedo estar rompiendo una barrera tecnológica entre el papel con un teléfono. Yo puedo tener ese artículo, escanear el código QR y escuchar el resumen en podcast de ese artículo. No tengan miedo a utilizar eso, o a lo mejor proponer una conexión al podcast suyo como autor, proponerle a los autores que incluyan sus podcasts si es que los tienen. ¿Ya? Entonces, de esa manera vamos a ir rompiendo esta barrera que cuesta, porque cuesta romper la inercia. ¿Ya? Como que Gutenberg lo tenemos amarrado en el tobillo. Entonces hay que romper esa barrera digital para poder llegar a otras audiencias, porque de lo contrario estamos haciendo más de lo mismo y esperando que se genere un cambio, y no está funcionando. Perfecto, muchísimas gracias. Isidro, por favor. Bueno, pues en realidad me lo han dejado muy fácil, porque me han arrimado el ascua a mi sardina, porque para hacer esa revolución es fundamental cambiar los mecanismos de evaluación. Es decir, en el momento en que nosotros queramos que los vídeos, los mecanismos tecnológicos más avanzados o ese impacto en sectores globales más amplios pues tengan valor para el investigador de a pie, pues es necesario que los organismos que financian a ese investigador, que le recompensan cuando su labor tiene impacto, pues se reconozcan también esos otros tipos de impacto, esos otros tipos de trabajos, esos otros tipos de comunicación. Es fundamental que se reforme totalmente los mecanismos actuales de evaluación, que no significa que se abandonen mecanismos tradicionales, como puede ser la medida de la cita, pero la cita es tan importante, la cita entre pares, como la cita entre profesionales o desde profesionales, o la cita desde cualquier sociedad, miembro de la sociedad civil, de cualquier empresa, de cualquier organismo público. Yo he de decir que me parece fundamental para todo este reconocimiento que seamos capaces de medir esos otros impactos. No solo que seamos capaces de producir nuevos formatos, sino que esos formatos, el impacto que generen, sea reconocido por las agencias de evaluación. Perfecto, muchas gracias, Isidro. Está claro que la web cambia cada segundo y tenemos que ver si la comunicación de la ciencia y la evaluación de la ciencia también cambia a esa velocidad, que lamentablemente sabemos que no. Entonces,
estamos seguros que tenemos que caminar para dar un mayor provecho a las tecnologías que ya tenemos a nuestro alcance y que estamos infrautilizando y que seguramente hagan que los resultados de procesos de investigación lleguen a un público pues, más amplio, como yo creo que los tres ponentes ha manifestado al final. No me queda más que agradecer a los ponentes por sus presentaciones, por el debate y a todas las personas que nos han estado escuchando y compañeros y compañeras que han participado en el chat. Darles las gracias. La charla estará grabada, por alguna persona nos lo ha comentado. Y muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Hasta pronto, ha sido fantástico estar con vosotros. Un placer. Igual. El placer ha sido mío. Muchas gracias. Chao.